El 2 de julio de 2009 es enviado por parte del Ejecutivo el proyecto de reforma a la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa. La Asamblea asume el reto y enseguida la comisión encargada de tratar los temas laborales comienza a debatir dicho proyecto. En noviembre del mismo año se presenta la ley en el Pleno de la Asamblea, donde se piden algunas rectificaciones a varios artículos. La ley entonces pasa nuevamente a manos de la comisión encargada, que en adelante trabajaría por alrededor de 9 meses en la sociabilización de la ley. Hicimos una gran actividad de socialización, pero también compartimos aquí con los actores sociales. Habíamos establecido un mecanismo que quienes traían sus propuestas se queden trabajando con los asesores para ver en qué medida era posible acogerlas y en qué medida no. En agosto de 2010 se presenta de nuevo la ley, ya modificada y corregida al Pleno de la Asamblea. Luego de varias horas de debate, con 108 votos, se aprueba el texto. En esta nueva ley aprobada, una de las novedades es que la policía y las Fuerzas Armadas entran a ser parte de la nómina de servidores públicos. Yo quiero señalar que disciplinadamente la policía y el ejército asumieron y aceptaron pasar a ser servidores públicos. No tuvimos ninguna objeción. La ley aprobada con mayoría pasa al Ejecutivo. El objetivo es que el presidente, como colegislador, también haga sus recomendaciones con relación a la ley. ¿De dónde vino con un veto significativo? 80 artículos fueron vetados y nosotros resolvimos en la comisión acoger el veto a 50 artículos de ellos. Es decir, yo quiero señalar que el veto es una figura constitucional que permite la colegislación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El 3 de septiembre regresa la ley a la Asamblea, con ciertas objeciones que el Ejecutivo hace en algunos artículos. Entre esos, el eliminar los bonos adicionales a todos los servidores públicos, incluidos policías y militares. La Asamblea había aprobado la ley, exceptuando a estas dos instituciones. Aquí es donde se traba el debate. La Asamblea no decide ni aceptar ni allanar esta decisión presidencial. El asunto es que cuando pusimos los beneficios para la jubilación, el propio equipo del ejército y la policía que trabajaban con los asesores, con algunos asambleístas, pidieron no ser incluidos en los beneficios de la jubilación, pero que se mantengan sus condecoraciones. Al final, los asambleístas no llegaron a acuerdos en esa derogatoria y en otros 15 artículos, por lo que estos pasaron su aprobación por el Ministerio de la Ley. Al día siguiente, los policías se amotinaron en el Regimiento Quito número 1. La insubordinación protagonizada por los policías nace del reclamo de los bonos adicionales a sus sueldos. Pero, ¿cuánto gana un policía? Desde 2002, cada año los miembros de estas instituciones han tenido un aumento en su salario. Así, un policía que en 2002 ganaba $319.97, en el 2003 recibió casi $335 y $15 más en 2004. Ya para 2005, el sueldo a percibir era de $386.05. En 2006 se hacen 2 alzas salariales. Para febrero de ese año recibían casi $400 y en diciembre recibieron $48 más. En 2007 el sueldo subió alrededor de $80. Para 2008 el incremento se duplicó y en 2009 se les aumentó el sueldo en casi $200 más. Este valor es casi proporcional en todos los rangos. Es decir, que en 8 años un policía triplicó su sueldo. Y según van ascendiendo, el sueldo es mayor. Esta semana, por decreto ministerial, tendrán un nuevo incremento, con un retroactivo desde enero que recibirán en los próximos días. Luego de la batalla campal de la que todos los ecuatorianos fuimos testigos, las consecuencias son lamentables. Pérdidas humanas y económicas dejan un saldo rojo al país. Según el último informe del Ministerio de Salud, el saldo total de víctimas fue de 13 fallecidos y 274 heridos, 200 de los cuales fueron en Quito. En el hospital militar se mantienen 10 personas hospitalizadas. Todos han recibido tratamiento por heridas de armas de fuego. En el hospital Eugenio Espejo se encuentran 5 personas más, entre ellos un policía.
quien será transferido al hospital de la policía luego de haber sido intervenido quirúrgicamente y encontrarse estable y en proceso de recuperación. En el hospital Vaca Ortiz se mantiene a un menor de 11 años, que fue herido en la pierna izquierda durante un cruce de fuego en las inmediaciones del Mercado Central, razón por la que fue intervenido quirúrgicamente. En el hospital de la policía permanecen 4 personas, 2 en terapia intensiva y 2 en hospitalización. En el hospital Carlos Andrade Marín, 3 personas se encuentran hospitalizadas, 1 en cirugía, 1 en traumatología y otro en cirugía plástica. Todos ellos se encuentran estables. Además, se sabe que las personas que trabajan en el hospital de la policía y que estuvieron presentes el 30 de septiembre están afectadas por un cuadro postraumático de estrés agudo, consecuencia de los hechos violentos ocurridos en la Casa de Salud. Desde el Ministerio se tiene la disposición de darles apoyo psicológico, tanto a ellos como a toda la comunidad que vive alrededor del sector. Pero además de los daños humanos, existen pérdidas económicas. La falta de seguridad policial hizo que las calles se vuelvan un escenario vulnerable de robos que paralizó el comercio. Muchos negocios se vieron obligados a cerrar. La Cámara de Comercio ha hecho un cálculo aproximado de a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Bueno, las pérdidas económicas de ese día fueron básicamente en el sector comercial y en el sector turístico. Nosotros tenemos un estimado de alrededor de 10 o 11 millones de dólares, calculado como porcentaje de lo que genera la ciudad todo el día y de la parte que se vio afectada. Esto sin contar los saqueos y tantos ciudadanos que fueron asaltados a nivel nacional en un país desprotegido y vulnerable. Este es el saldo de los disturbios que afectaron a cientos de familias, muchas de ellas con pérdidas irreparables, que enlutaron a todo un país. Mi primera percepción fue indignación, molestia, ira, porque no podía admitir que los uniformados estén en una forma exageradamente agresiva, muy agresivos para con la prensa, muy agresivos para con el pueblo. Fue indignación. Y vi que fue la policía la primera en hacer algo contra la población, sobre todo utilizando a gente que no eran propios policías. Se les notaba, no iban uniformados bien, llevaban una camisa o un pantalón, pero no iban uniformados bien y haciendo como si estuviesen locos. ¡Guau, guau, guau, guau! Y te echaban pimienta a la cara, pero adrede, o sea, provocativamente. Han sido golpeados 3 camarógrafos de nuestro equipo, ha sido rota una cámara de televisión, un hospital privado cercano al hospital de la policía no atendió a uno de nuestros compañeros que fue a que lo revisara un médico, porque el argumento que ellos tenían era que iba a llegar enseguida la policía y que preferían que los periodistas no estuvieran presentes allí. Este levantamiento policial causó la represión más severa que cualquier otro antes producido en nuestro país. Ningún suceso anterior a este reportó un número similar de pérdidas humanas y heridos afectados. Esta vez, los protectores de la sociedad volcaron su ira contra ciudadanos que masivamente llegaron hasta el regimiento Quito, a proteger la democracia y a censurar el secuestro del presidente de la República. Era gente que estaba subiendo, apoyaba a Correa. Apoyaba a Correa en algunos casos y a la democracia en muchos otros. Más en democracia que hacia la propia institución, que puede ser únicamente el presidente. En golpes anteriores fue el pueblo el primero en levantarse, como en el de Bucarán, cuando la sociedad obligó su salida. Más tarde sería Maguad el origen de un nuevo golpe de Estado, empujado por el movimiento indígena con el apoyo de casi 400 oficiales del ejército, desde tenientes hasta coroneles. Y la suma de estos 4 o 5 mil hombres, más la suma de este grupo de oficiales del ejército,
intentan dar un golpe de Estado en el Ecuador. Eso es lo que el Ecuador en este momento está viviendo. Esto no es un golpe de Estado. Nosotros no lo estamos sacando al doctor Yamil Maguad. Él solito, insisto por cuarta ocasión, él solito dejó el poder. Este rato, el pueblo ecuatoriano, como ustedes conocen, le ha revocado el mandato al presidente o al expresidente de la República. Él falló, nosotros no hemos fallado, ustedes no han fallado, el pueblo ecuatoriano no ha fallado, él le falló al pueblo ecuatoriano. Este nuevo gobierno duraría apenas unas horas. El pueblo, el soberano, legitima a este nuevo gobierno. 5 años más tarde, a quien se autodenominó Salvador de Democracias, el pueblo le pasaría factura a un gobierno destacado por la corrupción y la sumisión a intereses internacionales. En esta ocasión, las fuerzas del orden respaldaron el mandato ciudadano. No soy un hombre de violencia. Por ello, públicamente, frente a ustedes, junto a mi mujer y a mis hijos, a mis hermanos y a mis policías que me han acompañado durante 35 años de una vida sacrificada, de una vida con honor, de una vida profesional, le presento a usted, señor Presidente Constitucional de la República, mi baja voluntaria e irrevocable de las filas de la institución policial. Auguro que el país y auguro que mi institución encuentre los derroteros de progreso y de superación y que esta crisis en donde se encuentra empantanado nuestra nación por la irresponsabilidad política, por la falta de tino, llegue a un feliz término. A diferencia de golpes pasados, donde las movilizaciones y protestas eran orientadas a derrocar al mandatario de turno, el pasado 30 de septiembre, el apoyo popular se volcó a las calles de exigir la liberación del presidente, que para quienes presenciaron la situación, el primer mandatario sí se encontraba secuestrado. Ahí es cuando ya se encendió más y ahí vino la agresividad de la policía. Hacia los manifestantes, se podría decir, hacia la gente que respaldaba al presidente y hacia la prensa que estábamos cubriendo. No soy el único agredido de este 30 de septiembre. Somos muchos compañeros fotógrafos y camarógrafos a los que nos quitaron las cámaras, nos quemaron, nos agredieron, a mí físicamente me pegaron. Fue mi hijo quien me logró sacar de la paliza que me estaban dando. No podía salir y estaba ahí con seguridad de él, dentro del hospital, sí, pero sí estuvo secuestrado. Pero lo acontecido ese día, ¿puede considerarse un intento de golpe de Estado? Para el periodismo existen simbolismos que pueden determinar esa interrogante. Creo que hubo un intento de golpe de Estado. Generalmente cuando se han producido estos eventos en nuestro país y en otros de Latinoamérica, Honduras es lo más cercano que podemos recordar, hay una estrategia fundamental, tomarse los aeropuertos. Esa misma percepción fue compartida en el escenario internacional, donde se difundía lo acontecido como un intento de golpe de Estado. Hubo distintos momentos. Al inicio los medios estuvieron bastante preocupados, no por el levantamiento policial, sino por la toma del aeropuerto. Porque típicamente en el imaginario periodístico, la toma del aeropuerto es sinónima de golpe de Estado. ¿Pero qué respaldó a los policías a ejecutar esta situación? Situación que antes solo el pueblo, unido y decidido, pudo llegar a proponer. Para quienes estuvieron ahí, en primera fila, sí existió influencia de grupos políticos que incitaban a los policías a ejecutar un posible golpe de pretensión política. Ver que la clase uniformada se deje manipular, estuvieron manipulados. Para mí los policías cometieron un grave error, no se informaron y se dejaron manejar de otra gente que estaba ahí. Todos parecían muy normal, salvo algunos que salían más bien por la parte de fuera y salían a menoscabar las informaciones que iban dando ellos. Por lo tanto, dentro de los cuatro personas que pudieron montar todo esto, prácticamente esos 4 son los que movilizaban a todos los demás y los demás se dejaban.